Muy bien, pues tiene la palabra ahora, interviene en primer lugar Carlos Martínez. Muchas gracias. Funciona, sí, ahora sí. Bon dia a tothom, buenos días a todos, benvinguts tots y bienvenidos todos. Estos diálogos Andalucía-Cataluña, diàlegs Andalucía-Cataluña, pues son una idea surgida de un grupo de amigos y a la cual ha dado forma, yo creo que de una manera excelente, pues nuestro querido amigo Javier Aristu, al cual debe de dársele, ¿no?, por justicia el máximo mérito, atribuirle la máxima responsabilidad en habernos reunidos aquí a todos para poner en marcha estos diálogos que se presentan no como jornadas, como congreso, como coloquio, no, como diálogo, porque lo que se pretende hacer es justamente esto, ¿no?, que hablemos entre todos y que nadie imponga nada, sino que todo el mundo sea capaz de expresar sus ideas con tranquilidad y que de esas ideas expresadas con sosiego, pues puedan al final salir unas líneas maestras de actuación que convenzan a la mayoría de nosotros y que queramos aplicarla en aquel ámbito donde tenemos una cierta influencia por nuestra profesión, por nuestro lugar de trabajo, por nuestra atribución profesional, lo que sea. Bien, en ese sentido, pues yo abro hoy aquí con esta primera intervención la parte más académica, más literaria, la parte más política, la parte que no es de mera salutación, contestando a una pregunta que con toda amabilidad, con toda maldad quizá, me propuso mi buen amigo, que es el subcomandante de esta empresa, ¿no?, Carlos Arenas, que era contestar a la pregunta ¿por qué Cataluña? ¿Por qué Andalucía? La primera pregunta era más evidente, la segunda menos, y por eso pues, me he tenido que esforzar más en contestar a la segunda, pero hablo de ambas. ¿Por qué Cataluña? Bueno, pues porque Cataluña ahora mismo se ha constituido en un elemento de preocupación para muchos ciudadanos de este país que llamamos España. Y todo el mundo sabe lo ocurrido y sabe por qué en Cataluña pues, se ha producido una situación preocupante, una situación difícil, una situación laberíntica, y en ellas estamos, ¿no? El primer hecho, vamos a hablar de hechos que no admiten duda, que no entran dentro de los diálogos porque lo sabe todo el mundo. El primer hecho es que actualmente profesan el independentismo pues 2 millones de catalanes, para hablar rápido. Y claro, 2 millones de catalanes que se declaran independentistas pues representan una opción muy amplia en número de personas, una opción muy activa en sus modos de expresión y que genera pues, un proceso que lleva a plantear el secesionismo, a plantear pues, una nueva forma de Estado independiente, una forma de república, como todo el mundo sabe. Ahora mismo pues tenemos en Cataluña pues 2 gobiernos, un gobierno legal y ilegal que vive en el exilio, aunque son políticos exiliados más que exiliados políticos, otra parte vive en la cárcel, aunque son más políticos presos que presos políticos, pero en fin, ahí tenemos un grupo, un primer gobierno. Luego tenemos un gobierno estrictamente legal, que es el gobierno presidido por el señor Torra, que también pues, es un gobierno sustituyente, no constituyente, pero sí sustituyente, porque sustituye al anterior y es el que efectivamente pues, está queriendo hacer una política real, no una política virtual desde un país extranjero. Y luego pues tenemos una serie de políticos que todavía siguen manteniendo unas relaciones con España a través de su presencia en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, el Parlamento Español, el Congreso de los Diputados, donde también hacen ver una voz que a veces es ligeramente diferente o incluso bastante diferente de las de los demás. En cualquier caso nos encontramos con un laberinto político
que, por lo que estoy explicando, pues es de difícil resolución. 3 interlocutores diferentes, opiniones muy encontradas, e incluso esto es simplemente una divisoria mínima, porque dentro de esta divisoria hay muchísimas subdivisiones, ¿no?, de sensibilidades muy distintas que complican enormemente este diálogo que nosotros queremos. Vamos a ver ¿por qué ha sucedido esto? Bueno, la historia naturalmente explica una parte de casi todo y hay que empezar a hablar históricamente. Históricamente hay una base real. Existe una cosa que desde el final del siglo XIX se viene llamando el fet diferencial. El fet diferencial, el hecho diferencial, es que Cataluña es algo distinto del resto de lo que vamos a llamar, para entendernos, el Estado español, y que hay pues un insuficiente reconocimiento de esta especificidad dentro del Estado. Esto ha hecho que el fe diferencial pues se haya aducido permanentemente como las razones de esta incomodidad. Actualmente pues esto se basa, se puede hablar de más cosas, pero esencialmente se basa en la existencia de una unidad de lengua, una unidad de historia, una unidad de cultura, de patrimonio cultural, específicamente catalán, que marca una distancia con respecto de un Estado español que se articula en torno de un núcleo castellano. Porque Extremadura y Andalucía, pues finalmente hemos nacido de ese núcleo castellano y estamos bien integrados dentro del Estado español. Recientemente el profesor John Eliot pues, ha escrito un libro que se llama Scotland en Catalonia, Escocia y Cataluña, del cual vamos teniendo ya noticias y que dice que hay que tener en cuenta algunas verdades que son básicas. Dice, primero, no se ha sabido articular una narrativa histórica de las Españas, de una España diversa, sino que se ha hecho una España como un solo bloque y difícilmente hay una narrativa de este mundo complejo de diversos bloques dentro de las Españas surgida de diversas experiencias históricas. Y segunda verdad que señala él, hay una diferencia, y hay que reconocerlo, el fet diferencial al que me he referido hace un momento, entre Cataluña y el resto de España. Eso es así. Este hecho diferencial pues, ha sido formulado en diversas ocasiones, en muchas ocasiones, de forma cortas o largas, ¿no? Yo he escogido una corta porque no tenemos tiempo, pero de un autor que a todos nosotros nos da una garantía, ¿no?, de fidelidad a la verdad. Este autor es Pierre Vilar, que en 1983 ya escribió un artículo publicado en l'Avenç en ese año que se llamaba así, el fet diferencial, y que el fet català, y que era una reelaboración de una introducción a una historia de Cataluña publicada por Oi Costal. Y decía así, nada más que resumo esto en una sola frase, decía así Pierre Vilar, traduzco del catalán directamente al castellano. Dice así: sobre un espacio territorial bien definido por sus fronteras terrestres y por su orientación marítima, se perpetuó una unidad lingüística reforzada por la permanencia de las relaciones concretas y capaz de conseguir a largo término la instauración de un patrimonio cultural común. Es así como se fundó históricamente una comunidad estable. Sí, hoy es que tenía que contestar muchas intervenciones, por eso lo voy a desconectar totalmente para que no moleste a nadie. Fuera. Bien. Es decir, y así se fundó históricamente una comunidad estable, la comunidad catalana. De esa manera, ¿no?, pues nos encontramos con un hecho claro, ¿no?, que hay un hecho diferencial y que eso se ha manifestado históricamente en muchas ocasiones. Solamente hay que señalar 3 fechas, ¿no?, para no seguir insistiendo en ello, ¿no? 1640, 1714, 1931. En todos los casos se ha subrayado que es un momento en que parece que hay una mayor incomodidad
incomodidad de Cataluña con el gobierno que en aquel instante está imperando en España y que ha entrado en una cierta decadencia. En todos los casos ocurre igual, hay un desnivel entre Cataluña y el resto de España, y en ese momento pues surge la reivindicación. Así que eso todo, o sea, en general todos los autores que se han ocupado del tema consideran que las cosas son así. En un reciente artículo firmado por mi buen amigo Gonzalo Pontón, de Editorial Crítica, pues se refería a estas temáticas y hacía en un momento dado una defensa de las posiciones, de ciertas posiciones de Josep Fontana, que acababa de dejarnos, acaba de fallecer, y decía: no se le puede criticar a Fontana el que haya adoptado determinadas posiciones, porque estas posiciones desde que se definió el FED diferencial pues son las mismas, y él era la que defendía. Él defendía que existía una lengua, una historia y una cultura común y diferenciada del resto. Y este era esencialmente el discurso de Josep Fontana. Y daba un paso más allá Fontana, y lo reconocía Gonzalo Pontón. Él tenía ya un ansia de independentismo, había llegado más, pero en muchas de sus declaraciones pensaba que este independentismo solo podría ejercerse, y no se sabía de qué manera, a largo plazo. Él decía: hay que tener presente que la mayor parte de las independencias solo se consiguen tras una guerra de la independencia patrocinada por todo el pueblo que quiere ser independiente. Como este no es nuestro caso, pues tenemos que encontrar otras vías a más largo plazo y no tan traumáticas. Así que esta era la defensa que hacía. No sé exactamente, o sea, esto no refleja la totalidad del pensamiento de Fontana, pero Gonzalo Pontón hacía referencia a que toda esta parte nacionalista de Josep Fontana era asimilable porque la habían asumido muchísimos ciudadanos, muchísimos intelectuales, y así es formulada muchísimas veces a lo largo de los 2 últimos siglos. Jordi Amat, que está aquí a mi lado y que va a hablar enseguida, hablaba del doble engaño del 1 de octubre y llevaba razón. En realidad no se podía ofrecer una soberanía a partir de una negociación bilateral entre un Estado español que existía y un Estado catalán que no existía, que todavía pues era un deseo como máximo de una serie de personas, pero que todavía no tenía una entidad real, y que tampoco se podía ofrecer, como se ofreció, una secesión que estuviera ya a la vuelta de la esquina y que se pudiera hacer de una forma rápida y contundente, porque había habido 1, 2, 3 diadas, ¿no?, masivamente inspiradas por el independentismo. Eso no podía llegar. Decía, bueno, y esa venta, ese merchandising de esas dos ideas, ¿no?, de una negociación bilateral por un lado y de una secesión a la vuelta de la esquina, pues había terminado enredando, engañando, ¿no?, pues tanto a una gran porción de los catalanes como, decía, al propio gobierno de Rajoy. Bien. En cualquier caso, para no seguir por esta vía, lo que nos encontramos es que ha habido, por una parte, un secesionismo catalán incompleto, defectivo, que por lo tanto no ha conducido a ninguna solución clara de secesión, como no podía hacerlo, y que se ha amparado naturalmente en que por la otra parte pues ha habido una ceguera absoluta por parte del nacionalismo español, representado en ese momento por los mandatarios del Partido Popular. El resultado es que hoy en día tenemos una Cataluña interiormente fracturada, muy fracturada a todos los niveles, y que tenemos una política catalana que hoy yo llamaría desmigajada, porque son muchas las voces del gobierno en Europa, las voces del gobierno interior en Cataluña, las voces del gobierno colaboracionista, por hablar de alguna manera, que está actuando en el Parlamento, voces que no siempre coinciden y que a veces incluso discrepan. Tenemos el problema añadido de que algunos de los dirigentes de esta iniciativa independentista pues están actualmente en prisión, y que la prisión a mucha gente, y entre ellas a mí mismo, pues nos parece que es una prisión parcial, no imparcial, partidista, excesiva, rigurosa, y
que no responde en absoluto a la realidad de los hechos. No podemos pensar que se pueda mantener un delito como el de rebelión, no podemos pensar tampoco que se pueda imponer una prisión preventiva a personas como Jordi Sánchez o como Jordi Corominas. O sea eso lo único que incita, ¿no?, es al mantenimiento numantino del proyecto secesionista por la otra parte. Así que, ¿a qué estamos obligados? Pues a esto, estamos obligados a los diálogos, estamos obligados a los diálogos que tratamos de mantener aquí, es decir, buscar unas vías que puedan conducir a la negociación, unas vías que puedan llegar a una solución que desde luego yo creo que nadie puede ver a corto plazo, pero que sí podemos ver a corto plazo. ¿En qué horizonte? En el horizonte del federalismo. Aquí tropezamos, una monarquía federal, porque tenemos una monarquía en vez de una república. Este horizonte del federalismo, que es una vía que se puede transitar, pero también con mucho cuidado, es la solución. Son preguntas abiertas sobre las cuales yo pienso que pueden salir nuevas cosas a lo largo de estos debates, de estos diálogos. Segunda parte de la cuestión. ¿Por qué Cataluña? Contestando a la pregunta de Carlos Arena, ¿por qué Andalucía? ¿Por qué no Castilla-León? ¿No? ¿Por qué no Castilla-La Mancha? ¿No? Pues no, Castilla-Andalucía por una razón, ¿no? Porque hay una muy amplia Cataluña andaluza y hay una muy amplia Andalucía muy influida, muy fundamentada en la experiencia catalana. Son muchos los lazos históricos que han unido a ambas comunidades, sobre todo a partir de la Guerra Civil hasta nuestros días, e incluso yo me atrevería a decir que en tiempos de la Segunda República los lazos Cataluña-Andalucía se afianzaron muchísimo en todos los terrenos, terreno de la colaboración política, terreno de la colaboración cultural y sobre todo en el terreno, naturalmente, de la migración masiva de andaluces a Cataluña. Hubo un grupo de 3 personas, de 3 ilusos, ¿no?, que se llamaron Josep María Colomer, que se llamaron Josep María Huertas Clavería, mi gran amigo que ya nos dejó y servidor de ustedes, que tuvimos la idea de proponer una magna exposición en Barcelona que se llamaría Exposición Cataluña, Andalucía, Andalucía, Cataluña. Esa exposición la trabajamos durante 3 años, la teníamos ya montada, preparada, pero nunca pudo salir porque había ciertas reticencias por parte de también ciertas instancias políticas para que no se hiciera, y finalmente, después de muchos tiras y aflojas, quedaron ahí en varios cajones, ¿no?, en casa de Josep María Huertas. Por lo tanto, vamos a ver qué razones hay para que sea Andalucía quien haya tomado esta iniciativa de establecer estos coloquios de la forma admirable que lo ha planteado Javier Aristu. Yo creo que las razones yo no tendría que hablar nada si todo el mundo hubiera leído ya el magnífico, el espléndido capítulo 5 del no menos magnífico y espléndido libro de Javier Aristu, El oficio de resistir, del 2017. Si uno lee ese capítulo 5, ya no tiene uno quizás que decir más nada. Ahí está todo muy bien explicado, todo muy bien dicho, ese oficio de resistir. Pero voy a desmenuzarlas muy levemente porque ya el tiempo es muy corto. La razón primera es una razón demográfica, porque existe algo que se llamaron los otros catalanes, ¿no?, els altres catalans, y esto es una realidad innegable, ¿no? Fueron cientos de miles los andaluces que después de la Guerra Civil se fueron a Cataluña en busca de trabajo. Tenemos casi los números exactos. Ahora mismo Los otros catalanes, ha sido editado por Jordi Amat en el año 2008, y allí da algunos datos más, ¿no? En el año 1970 los andaluces en Cataluña podían calcularse un poco más o menos en 840.000 andaluces, es decir que en ese momento la quinta parte de Cataluña era andaluza. Hoy día andamos por términos bastante similares, es decir, ahí teníamos una parte muy importante de Cataluña estaba formada por andaluces, y eso era una realidad y sigue siendo una realidad insoslayable. Además, esos andaluces, ¿no?, como
como los problemas en el Yesterday de los Beatles, ¿no? Estaban ahí, they were here to stay, ¿no? Estaban aquí para quedarse. Los chordis venían, son para el verano, o sea, venían aquí durante el verano, veían esto, veían lo mal que seguía esto y se volvían otra vez para Cataluña porque estuviesen muy bien tratados, estuviesen tratados regulados, tuviesen graves problemas en el tratamiento, siempre estaba mejor que volver a los señoritos de nuestra tierra y por lo tanto volvían a Cataluña, estuvieran, ya digo, bien, mal o regular, allí volvían a Cataluña. En cualquier caso, se hicieron enseguida vías de integración. Las vías de integración también se pueden señalar. Vías de integración fueron el deporte, la inclusión en entidades deportivas. Vías de integración fueron el excursionismo. La gente hizo excursiones a pie o en bicicleta. Modos de integración fueron los partidos políticos, la lucha obrera. Modos de integración fueron los sindicatos, la lucha sindical. Modos de integración fueron las luchas vecinales, las asociaciones de vecinos donde había gente de todas las procedencias. Toda esa forma permitió una integración de los andaluces en Cataluña. ¿Una integración completa? No. No hay una integración completa, hay una integración incompleta. No puedo decir todas las razones, pero podemos decir algo que todo el mundo comprenderá, que es la relación entre el número de votantes andaluces en las elecciones generales y el número de votantes andaluces en las elecciones autonómicas. Un porcentaje importante de los andaluces se desentienden de las autonómicas como si Cataluña, que es donde viven, que es donde trabajan, que es donde están, les importase mucho menos que el conjunto de España. La idea de España, ¿no?, fraguada en esta España castellana, en Andalucía es una idea muy poderosa y todavía cuando se está en Cataluña se vive allí. Sin embargo, se sigue pensando más en el Estado español que más en la comunidad catalana que vive. Y hay un grupo que no juega, que no quiere jugar a eso, que se desentiende, no que esté en contra, pero sí que se abstiene. Y las cifras ahí están claras. Y pese a intentos absolutamente loables, algunos de los cuales no son muy caros, como ese catalanismo político popular refundado, pues se puede unir, yo creo que sin violencia, el nombre de Jordi Soletura, ¿no? Pues a pesar de eso, la integración no fue absoluta. Sin embargo, hay que decir que sí fue muy grande la contribución andaluza a la creación de la Cataluña contemporánea, a la creación de la Cataluña democrática contemporánea, que fueron miles y miles los andaluces que estuvimos en las dianas. Miles y miles los andaluces que proclamamos que teníamos que tener libertad, autonomía, libertad y estatuto de autonomía, había que tenerlo necesariamente y que eso era obligado. Y allí estuvimos, ¿no?, con los niños en brazos, con todos reclamando aquello. O sea, que los andaluces contribuyeron a esta Cataluña contemporánea y a esta realidad de la Cataluña democrática. Segunda razón. Hubo gente que volvió, posiblemente algunos de los más privilegiados, es decir, hubo grupos de militantes que volvieron, hubo grupos de obreros que consiguieron el suficiente capital, crearon un suficiente capital para reinvertirlo en la tierra de donde habían salido, no en su tierra de adopción. Hubo un grupo de intelectuales que volvimos a nuestra tierra por diversos motivos, muchas veces porque al país petit, ¿no?, o sea, la tierra donde uno nace, pues tira a veces mucho y quiere uno, pues, vivir más tiempo donde nació, a pesar de que en mi caso, pues yo viví muy a gusto en Cataluña y posiblemente, pues, me hubiera podido quedar toda la vida si no hubiera sido por una serie de circunstancias que no hacen al caso. En cualquier caso, volvimos con un cariño extraordinario a Cataluña y pensando, como yo pienso, que debemos mucho a Cataluña, que tenemos contraída, como ayer dije en televisión, tenemos contraída una deuda con Cataluña. Y así volvimos. Y de ese cariño, de ese afecto, también nace la posibilidad de venir a este requerimiento y hablar de Cataluña. Así que nosotros queremos discutir, estamos aquí, ¿qué hacer? Como diría Vladimiro, ¿no? ¿Qué hacer? Pues lo que debemos hacer, pues una de las cosas que se nos ha ocurrido aquí es que desde las distintas experiencias, cada uno que está aquí tiene su propia experiencia, debemos intentar, como
Proust, como Marcel Proust quería recobrar el tiempo perdido, ¿no? El tiempo recobrado, la séptima de sus novelas de La Recherche du temps perdu. Nosotros queremos recobrar esa Cataluña, pero la queremos recobrar distinta de la que ha sido hasta ahora. Tenemos que avanzar un poco más. Necesitamos una Cataluña sin fractura social. Ahora mismo la fractura social ha entrado hasta en el seno de las familias. Eso es el primer grave problema. Tenemos que recobrar una Cataluña con altas cotas de autogobierno, con más altas cotas de autogobierno que incluso que las que tiene ahora. Y tenemos que tener una Cataluña que tenga un verdadero reconocimiento del hecho diferencial, del fet diferencial catalán, y que este reconocimiento no sea simplemente tantos brindis al sol como se hacen. Sí, hay una gente que es diferente, que está allí en un sitio que nosotros llamamos el País Vasco, cuando no las provincias vascongadas, y que otra gente que están allí perdidos, ¿no? Pues, en Cataluña. No, hay que hacer un reconocimiento de este hecho diferencial que sea real, que sea verdadero y que sintamos la necesidad de aprender por lo menos una parte de la lengua, de la historia, de la cultura de estas otras partes de España que en general nosotros quisiéramos, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí, que no nos separáramos, que no nos divorciáramos. Una solución federal, por lo tanto, repito la pregunta, ¿no? Pues posiblemente una solución federal. Yo no quiero imponer estas ideas, simplemente lanzar otra idea más, la idea de la posibilidad de una respuesta federal como solución para que la podamos debatir aquí. Ahora, lo que podamos hacer, pues yo creo que este es el momento de empezar a hacer. Muchísimas gracias.